Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, a la hora que llegue a sus casas. Eh, Les mando un saludito, dependiendo de la hora que lo alcancen a escuchar. Les bendigo, claro que sí, les bendigo en todas las áreas de su vida, que nuestro Padre amado derrame muchas bendiciones en cada uno de nosotros y que esté con nosotros en todo tiempo. Es el anhelo de nuestro corazón. Y yo les voy a preguntar a ustedes cuántas veces hemos nosotros confiado y nos han fallado. Eh, Hemos sido engañados o burlados, por darle un nombre, como tú le quieras llamar, a eso que te ha sucedido. Quizás confiaste, creíste que te guardaban tus secretos, creíste que tenías esa persona en la que podías confiarle algo y que esta persona te iba a guardar ese secreto, ¿verdad? A veces llegamos a dar un secreto muy profundo, algo muy personal, como también fueron pequeñas palabras que tú dijiste y quizás le dijiste que no se entere nadie de esto y lo contaste, quizás cosas tuyas, quizás cosas que te habían pasado con alguien, pero te fallaron, lo divulgaron y aparte de que te divulgaron tu secreto, aquello que tú contaste, aparte de eso, esta persona no te volvió a hablar. Y quizás mm, esperabas algo de esa persona, por eso le confiaste esto. Y esta persona, eh, eh, más fácil fue a divulgar lo que tú le habías contado. Y uno así se siente traicionado. Entonces ahí es donde a mí personalmente, me da mucho miedo hablar, porque la palabra que tú dices o es usada en tu contra o todo lo que tú estás hablando, todo se van enterando de lo que tú dices, bueno o malo. Y es muy tremendo cuando ya tú vives en un lugar donde no confías en nadie, donde no confías ni siquiera con las personas que compartes. Tienes miedo y tienes temores y tienes a veces desconfianza para hablar. Yo he escuchado personas que dicen que hay que volver a confiar, pero es que cuando nosotros hemos vuelto a confiar, nos han vuelto a traicionar. No sé si a ti te ha pasado. Y entonces yo miraba eso en nuestras vidas, eh, de que uno ya no sabe a quién le puede contar sus cosas. Fíjate que yo veía que cada siervo del Señor tenía una persona a su lado. Pues no sé si era que el Señor se la ponía o la persona veía la necesidad de estar al lado de esta persona. Por ella y por su líder. Estos líderes le llamaban a estos sus siervos. Y hoy en día nosotros no tenemos esa persona a la par en la que podamos nosotros confiar. Porque cuando tú sueltas una palabra, inmediatamente esa palabra es divulgada. Y yo me ponía a pensar, es que esto viene de toda la vida. Esto es algo que nos va a acompañar hasta el fin de nuestros días. Hay gente que dice que es que nos hicieron tanto daño que ya no quieren volver a confiar. No, hemos sido demasiado confiados. Y quizás por ser tan demasiado de confiados es que todo lo que has hablado, lo que has dicho, lo que quizás has dialogado, eso ha sido todo usado en tu contra. Entonces vamos a mirar en las escrituras, dice la palabra de Dios, aquí en Josué 2:2, dice, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Cuando nosotros lo leemos así pensamos, bueno, fue que los vieron entrar, pero analicen.
que si ellos entraron a, 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 es- a espiar la tierra, entonces los hubieran atrapado. Porque recordemos que el Jericó estaba lleno, dicen los estudios que hasta por encima de los muros habían soldados. Entonces a ellos los hubieran visto aproximándose a Jericó y no los hubieran dejado entrar, los hubieran atrapado y quizás hasta los hubieran matado porque ellos sabían que eran israelitas que ya iban para allá. Entonces, claro, lo leemos así, a nosotros nos parece, no, es que ellos se enteraron. Pero ¿de qué manera se enteraron? Resulta que hay un hombre, recordemos que primero se levantó una rebelión en el desierto con, con, con Moisés, que se levantó Coré queriendo y desafió. Él no solamente habló de Moisés, sino que desafió a Dios para que lo pusiera a él como líder, porque Moisés no tenía la autoridad ni la fuerza suficiente para liderar el pueblo. Y miremos que allá en el desierto ellos quedaron, él y toda la rebelión con que se levantaron contra Jehová. Pero aquí cuando ya llegan y pasan el río Jordán, porque ellos se quedaron allá los 40 años y después de que Moisés es desaparecido o muerto, entonces el Señor le habla a Josué. Y entonces le dice pues que ya es hora de que se preparen para que pasen para que pasen el río Jordán. Y claro, al ellos pasar al río Jordán, ellos ya están tocando territorio eh, eh, cananeo. Pero ellos tienen que esperar ahí hasta que el padre vuelve y le dé otro mensaje a Josué cómo va a ser para entrar a Jericó. Y claro, el Señor, mientras que el Señor le manda, le da el mensaje cómo va a entrar a Jericó, él manda 2 espías. Y recordemos que él ya había estado allá. Josué y Caleb habían estado allá con los 12 que se rebelaron en el desierto. Entonces, claro, estos 2 hombres van, pero ahí en esa congregación que pensamos que ya todo que el Señor ya había acabado con toda aquella maldad que se levantó con Coré en el desierto en los 40 años, entonces, claro, podemos pensar, ya este pueblo pasó limpio al río Jordán. No. Ahí se levantó uno que se llama Acán con sus hijos. No tiene mujer, sino con sus hijos. Y este Acán es el que va y vende el pueblo, lo vende. Él es el que va y le dice al gobernador de Jericó, la mano derecha del rey. Él es el que delata a estos espías. Ellos aún no han llegado. Él escuchó que iban a ir, o sea, ellos hicieron la reunión diciendo que iban a mandar esos 2 espías. Pero este hombre, por cualquier circunstancias, eh, eh, habían venido, es que todo tiene su porqué. Habían venido de Jericó algunos a mirar cómo se estaba manejando Josué ahí al lado del río Jordán. Y habían cogido unos jóvenes de ahí y se los llevaron. O sea, el criado de Josué, se lo llevaron. Entonces, Acán alcanza a ver y llega hasta ese lugar a la cueva donde tenían al criado de Josué. Y como este joven ya había quedado sin sentido de todo lo que le habían golpeado para que les confesara
cuál era el plan que tenían para entrar a Jericó. Llega acá y les vende la información por un anillo de oro. Pero claro, lo que Acán no sabía era que su hijo había perdido la batalla en los 6 que habían sacado para mandar a los 2 mejores. Pero como uno de ellos había ganado con engaño, pues el Señor promovió las cosas, este fue herido y no pudo ir, entonces mandaron al hijo de Acán, uno de los que había perdido en la batalla que habían hecho entre los 6 para sacar los 2 mejores. Y cuando Acán se entera que su hijo ha viajado allá, ya corre a alcanzarlos para que no lleguen, pero ya ellos han llegado a Jericó. Pero cuando ellos llegan a Jericó, cuando ellos entran a Jericó, ya se entera el rey que ahí iban 2 espías. Fíjense ustedes por qué les cuento esto. Porque era un pueblo de Dios inmenso. Eran miles y miles de personas que iban en ese pueblo. Y todos comían, ellos acampaban todos en el mismo lugar, comían del mismo maná, se servían de la misma mano del Padre. Pero estos traicionaron al pueblo. Entonces, claro, ahí es donde uno dice, ¿qué esperanzas podemos tener nosotros? ¿De qué nos podemos confiar? ¿A quién le podemos contar nosotros nuestras cosas? ¿A quién le podemos contar nuestra tristeza, el dolor que tenemos, quizás la soledad, la ausencia de nuestras familias, el momento en que tú estás viviendo, porque tenemos momentos difíciles? Mentiroso es el que dice que la vida la vive uno como uno, que uno vive es como uno quiere. No, uno no vive como uno quiere. ¿Qué pasa? ¿Cuál tarro, mi amor? Ah, sí. Y el plato también, gracias. Disculpen, bueno, entonces no es que uno viva como uno quiera, sino que es que a nosotros nos toca vivir. Vivimos como nos toca vivir. Hablaba yo con mi amiga, Rocío, que yo la quiero mucho, y yo le decía un día que era muy duro vivir. Vivir es duro. Y ella me decía, mi hija dice lo mismo. Y es verdad, vivir es duro. Solo que como tenemos la gracia de Dios infinita y Él nos lleva, y en medio de esta vida sí tenemos tristezas, alegrías, a veces tenemos mucho, otras veces tenemos menos, pero esa es la vida. ¿Qué sería de una vida si no hubiera nada de esas cosas, verdad? Si todo fuera felicidad o si todo fuera tristeza, pero tiene que estar en una balanza de todo un poco. Y miraba yo cómo estas personas habían traicionado el pueblo y cómo hablaban de su líder, cómo hablaban de mal de él. Y claro, todas estas cosas son tremendas porque uno piensa, pero ¿y por qué me pasa a mí? Pero no, esto es de una traición que viene desde Génesis. Si nosotros lo vemos allá en Génesis, Eva traicionó al Creador. Él le dijo, puedes comer de todo esto, de esto y de esto, pero de esto no, ni lo vas a mirar. Pues ese que ni lo vas a mirar lo pongo yo. Y dice la palabra que en todo lo que el Señor le dijo que había, era agradable a los ojos, deseado o deseoso para comer. Pero el árbol prohibido no era deseado. Pero cuando ella traiciona, ella escucha
la voz que no tenía que escuchar. Y cuando yo miro esto así, yo digo, Señor, tú viniste y nos enseñaste también por qué a ti también te traicionaron. Fíjate que es tremendo porque hay una palabra aquí en Juan 17, 26. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y estés en ellos y yo en ellos. Esta palabra se la está diciendo Yeshua a su padre. Y fíjate que es una palabra poderosa, porque dice, porque les has amado. O sea, que Dios ama aún. Por eso es que nosotros muchas cosas no las tenemos que aguantar. Aún esas personas que nos calumnian, aún esas personas que descubren nuestros secretos, de las que tú confiaste, aún de esas personas, a esas personas Él ama. Esto se lo está diciendo el Señor Jesús, o sea, Yeshua, se lo está diciendo a sus discípulos. Las últimas palabras que le está diciendo. ¿Por qué sabemos que son las últimas palabras? Porque en el 18 dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, entró con todos los discípulos ahí. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, fíjense en ustedes, qué tremendo. Y el Señor lo sabía, nuestro maestro lo sabía. Mas sin embargo le dice al Padre, a los que tú amas, y yo también amo. Y es difícil, mis amados. Es difícil cuando sos traicionado o tú traicionaste a tus padres o sos traicionado por tus hijos. Y eso no hace, mis amadas, eso no hace que tú dejes de amar a tu familia. Eso no deja que tú dejes de amar a tus hijos. Y eso lo conocemos nosotros por la palabra. Muchas veces hemos sido traicionados. Muchas veces hemos confiado. Y a veces confiamos en los más cercanos. Pero eso no quita que nosotros dejemos de amarlos. Y eso pasaba con estos hombres que traicionaban en el pueblo de Israel. Aún el Señor los veía como te vi a ti y como me vi a mí. Pero Él les ama. Así dice la palabra, a los que tú amas y yo también amo. Porque es que por mucho daño que nos hagan, ese amor ya está ahí. Ese amor lo depositó Él. Y por eso amamos. Aún a pesar del daño que nos hacen y el daño que hacemos, seguimos amando. Porque es que el amor no se acaba porque te hayan hecho daño. Es algo que está sembrado. Es como esa semilla que se sembró y se arraigó tanto ahí que ya no sale. Ese amor permanece. Ese es el amor. Así mismo nos ama el Padre. Solo que el amor del Padre es incomparable. Porque yo les he dicho, yo tengo momentos que me olvido de mis hijos, de mi familia, de mis padres. Y cuando me duermo ni me acuerdo de ellos. Y cuando tengo problemas estoy tan metida en mi problema que se me olvidan mis hijos. Pero mi Padre no. A Él nunca se le olvida. A Él nunca se le olvida. Ese amor es incomparable. Y ese es el que nos hace resurgir de las cenizas.
ese amor nos hace levantar cada día, el amor del Padre. Que el Señor te bendiga. Te amo.